Y Capacitación, IPSICA y Vasconcelos Radio presentan Mente y Aula en Conexión. Mente y Aula en Conexión. Saludos, muy buen día. Y bueno, pues nos encontramos nuevamente en Mente, Aula y Conexión para una nueva emisión de este podcast. Y bueno, como en cada ocasión nos acompaña precisamente un especialista en el tema y que bueno, les voy a presentar más adelante. Ya se encuentra con nosotros precisamente en este momento y agradecerles la atención y que puedan seguirnos tanto en nuestras redes sociales como en este programa. Y bueno, como siempre también agradeciendo a Vasconcelos Radio por la colaboración que realiza con IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Mi nombre es Mirana Aurora Ríos Alier y bueno, hoy tengo un gusto en presentarles para hablar de este tema tan interesante al maestro Francisco Olivera. Y bueno, él es precisamente también integrante de la comunidad IPSICA. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a toda la comunidad que nos escucha. Y sí, mi nombre es Francisco Rolando Olivera Aguilar y también soy miembro de la comunidad IPSICA. Muchas gracias. Muy bien, bueno, un gusto que puedas estar este día en esta emisión. Y bueno, dados lo que platicábamos anterior, ¿no? A entrar al aire, que a veces los horarios se complican como para poder coincidir. Sí. Y bueno, aprovechemos que el día de hoy coincidimos, ¿no? Para hablar de ese tema tan importante que está relacionado precisamente con este escenario universitario. Y bueno, les recordamos que pueden dejarnos también sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y bueno, estaremos dándole también respuesta ya sea en el curso del programa o de manera posterior aquí ya con el apoyo de Vasconcelos Radio. Y bueno, para comenzar me gustaría presentar un poco acerca de lo que el maestro Francisco tiene por especialidad. Y bueno, él es psicólogo, ¿no? Es egresado de la Universidad Mesoamericana y bueno, también tiene un posgrado en lo que es terapia familiar y de pareja y bueno, muchos diplomados también y muchos estudios en relación al tema. Y otra cuestión también importante con él es que bueno, desde el 2011 también es colaborador, trabaja de manera continua en centros de integración juvenil y otro de los temas importantes que él también, del cual es especialista, pues el tema precisamente de prevención y atención de las adicciones. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Francisco? Pues solamente agregar la invitación, el agradecimiento, ¿no? Por compartir este espacio con ustedes. Efectivamente no habíamos podido coincidir y bueno, pues agradezco mucho la invitación de la Universidad Vasconcelos para participar y con ustedes en la comunidad de IPSICA por considerarme para estar el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, les recordamos que en Mente, Aula y Conexión lo que buscamos precisamente es poder socializar y acercar la información, ¿no? Sobre todo desde estos temas de orientación educativa y psicológica a la población universitaria con temas que consideramos que son prioritarios para brindar una asesoría, una atención, también una ampliación de la información. Y bueno, por eso es que bueno, el día de hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante. ¿Desde dónde comenzaríamos, Francisco, a abordar este tema? Claro. Bueno, habría que distinguir tres conceptos o tres emociones muy, muy básicas, ¿no? Lo que es la diferenciación entre el miedo, la tristeza y la ansiedad, ¿no? El miedo, bueno, más bien, el miedo, el estrés y la ansiedad. El miedo, pues vamos a ver que es una emoción natural que se presenta ante una situación que puede presentarse de manera irruptiva, como una amenaza, un peligro, y que nos pone en un estado de alerta para prepararnos ante una eventualidad que se pueda presentar, ¿no? Vamos a suponer, estamos en clases y suena la alerta sísmica, un examen, ¿no? Que es de fin de curso y que
implica a lo mejor que tengo que esforzarme más porque no puedo reprobar la materia por esta cuestión que a lo mejor ya es mi último semestre en la universidad. La ansiedad, el estrés, perdón, como emoción también es algo cotidiano que regularmente todas las personas experimentamos, ¿no? Desde cuestiones del tráfico para llegar a la universidad, las clases, la carga de trabajos, de tareas, y hay que diferenciar ahí pues, dos tipos de estrés, ¿no? El estrés positivo, que le conocemos como el eustrés, que ese nos motiva hacia el logro de objetivos, hacia la organización, la planificación de las tareas, y que me motiva, ¿no? Es como una fuerza que me empuja hacia la obtención de un logro, ¿no? Poniéndolo en el sentido universitario, pues cuando tengo exámenes finales, pues me voy a organizar más en cuanto a mis apuntes, mis trabajos, tener en orden todo y poder concluir el semestre de la mejor manera, ¿no? Y el estrés negativo, que es el que conocemos como el distrés, que es un poco el que nos lleva al desgaste emocional, que nos paraliza, que llega a generarnos pensamientos catastróficos, ¿no? Como voy a reprobar el semestre, no voy a aprobar la materia, no soy capaz, las cosas no me salen bien, porque tengo mucho trabajo, porque nos dejan tantas tareas, etcétera, ¿no? Y sí, hay una sobresaturación a nivel emocional y cognitivo en el cual la persona, el universitario, se siente sumamente abrumado y lo lleva muchas veces a postergar, ¿no? Las actividades y a lo mejor realizarlas ya sobre tiempo y pues de una manera ineficiente, ¿no? Y pues obviamente los resultados, pues el resultado de esto en el sentido de que no son tan satisfactorios como la persona lo había planeado, ¿no? Y a lo largo del tiempo este estrés o este miedo, por eso decía, ¿no? Son emociones naturales que todos las vivimos, ¿no? Exactamente. Y al igual que la ansiedad, ¿no? La ansiedad, todos podemos estar ante una situación nueva. Por ejemplo, si a mí me toca presentar un proyecto final en la universidad donde va a estar mi maestro y 2 invitados, ¿no? Y van a evaluarme y depende de eso mi examen final, pues claro que me genera este estado de ansiedad, pero que aquí la diferencia como emoción es que esta ansiedad es derivada de una situación en particular, ¿no? Un proyecto final que lo tengo que presentar el día viernes a las 12 del día, ¿no? Pero que una vez terminando ese evento estresante, amenazante, esa ansiedad desaparece, ¿no? Y la ansiedad la podemos identificar y creo que todos hemos vivido situaciones que nos puedan generar ansiedad, ¿no? Porque nos sudan las manos, tenemos taquicardia, porque empezamos a hablar más rápido, porque se nos dificulta la articulación de palabras y entonces empezamos a confundir cosas, a lo mejor nos podemos sentir un poquito mareados, empezamos a sudar, pero estos síntomas fisiológicos también desaparecen cuando este evento, esta situación se concluye, ¿no? Y si concluye de una manera positiva, pues obviamente la sensación también es agradable. Entonces, estas 3 emociones, pues es algo normal, natural. Pero ¿qué pasa cuando la persona está expuesta constantemente a situaciones estresantes, amenazantes, y por la propia personalidad del sujeto, del individuo, esto persiste a lo largo del tiempo? Bueno, ahí sí ya podemos hablar que puede aparecer lo que conocemos como un trastorno de ansiedad, ¿no? Que es algo que muchas veces creo que necesitamos entenderlo y comprenderlo, ¿no? En términos sociales, porque utilizamos como el trastorno de ansiedad como una manera muy coloquial de etiquetar o diagnosticar a una persona sin conocer realmente si es que está padeciendo un trastorno de ansiedad. En algún punto hasta autodiagnosticarnos, exactamente, ¿no? Porque algo es muy común, ¿no? Referirnos a la ansiedad de esa manera, como un trastorno, cuando va a haber diferencias en términos de intensidad, de frecuencia y la forma en la que aparece. Sí, y sobre todo más si tenemos un poquito de conocimientos en medicina o de manera empírica, pues por ahí nos dicen, no, pues si estás ansioso, pues tómate un paracetamol, una aspirina o algún otro medicamento, pues ahí las cosas se agudizan, ¿no? E incluso el mismo consumo de sustancias
termina siendo una estrategia, no decimos que es una estrategia positiva, pero termina siendo una estrategia para reducir esos niveles de miedo, de estrés, de ansiedad, ¿no? El cigarro, que es una sustancia muy común en la población universitaria, termina las clases o termino el examen, o antes de mi examen final o de mi proyecto final, me salgo de la universidad, me fumo el cigarro. Efectivamente, por el efecto que produce la nicotina en el cerebro, sí va a producir una sensación de relajación, pero va a ser momentánea. El problema es que esta estrategia que hoy me funcionó, pero si yo la sigo realizando de manera frecuente, cotidiana, con el paso del tiempo, en muy corto plazo, pues puede empezar a tener síntomas de un abuso de sustancias o una dependencia a sustancias, ¿no? Entonces, ahí la persona en el consumo de sustancias, que es algo que se ve, ¿no? Empieza a incrementarse cada vez más frecuente el consumo del cigarro, vamos a hablarle en este caso, y de manera en mayor cantidad, ¿no? Y porque hay una respuesta favorable, ¿no? Así es. Esa sensación displacentera que ¿no? se experimenta con la ansiedad, se reduce ante ciertas circunstancias, y una de ellas es, digo, porque hay muchísimas otras más, claro, pero una de ellas es el consumo de sustancias. Claro, y es que tú tocaste una palabra bien importante, ¿no? Una sensación displacentera. Y claro, a todos el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia, pues no nos va a generar placer. O sea, para todos es displacentero sentirnos de esa manera, y buscamos como una respuesta natural una sensación que nos revierta ese efecto displacentero y que nos provoque un efecto placentero, ¿no? Hablándolo en esos términos. Entonces, aquí tiene que ver con las estrategias que la persona empieza a desarrollar o tiene adquiridas a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí pues va a influir muchos contextos, ¿no? Porque tiene que ver con la personalidad del individuo, la familia de donde provenimos, las amistades, el contexto social, cultural, el contexto universitario, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, en la mayoría, o podría decir en todas las universidades, pues se prohíbe, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones. Le dan mayor seguimiento a los alumnos en cuanto a promover estilos de vida saludables. Exactamente, ¿no? Entonces, regresando un poquito a lo que es el trastorno de ansiedad, ¿qué es el trastorno de ansiedad y cómo podemos saber cuándo yo tengo ansiedad, ¿no? Porque les decía, una cosa es que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Me invitaron al programa y puedo sentir síntomas de ansiedad. Termina el programa y pues me siento mejor. Ya pasó. Y ya pasó, ¿no? El efecto ansioso, ¿no? Pero cuando hablamos de ansiedad, bueno, cuando la persona experimenta un conjunto de síntomas, tanto en lo fisiológico como a nivel cognitivo, como a nivel emocional, y que se refleja a través del comportamiento. ¿Cuáles son algunas señales fisiológicas? Taquicardia, aumento de la presión arterial, sudoración de las manos, sudoración del cuerpo, movimientos, temblor en las manos, en las piernas, una opresión en el pecho o dificultad para respirar, malestar estomacal, disminución del apetito o aumento del apetito, sensación de comezón en el cuerpo, dolor de cabeza, náuseas, mareos, ¿no? Y que estos síntomas aparecen de una manera repentina, sin que haya un estímulo, ¿no? ¿Cuántos, a lo mejor, jóvenes que están en casa, ya terminó el semestre, ya terminaron mis exámenes, pero que resulta que sábado por la noche de repente estoy viendo una película y me empiezo a sentir físicamente de esta manera, ¿no? No hay un estímulo, pero aparecen estos síntomas, ¿no? A nivel cognitivo, pues vamos a ver irritabilidad, dificultad para mantener la atención, la concentración, cambios en el estado de ánimo, frecuentemente tristeza constante, miedo, pensamientos recurrentes, ¿no? Que están constantes a lo largo del tiempo y que tiene que ver, por ejemplo, con el rendimiento escolar, ¿no? Como no me esforcé lo suficiente, no soy capaz, no sé si voy a lograr la carrera. Sentimientos muchas veces que tiene que ver con minusvalía, culpa, vergüenza, remordimiento, esta sensación de sentirse inferior a los demás, y que lo vamos a ver en el comportamiento, porque estos síntomas, cuando se presentan, pues no tienen un día ni horario, ¿no?
Ni fecha en el calendario. Ni fecha en el calendario, como dice la canción, efectivamente, ¿no? Entonces se van a presentar, pues a lo mejor cuando el joven despierta, cuando está almorzando, cuando está con la novia, cuando se fue al cine, antes de que vaya al gimnasio, antes de dormir, y puede ser a cualquier día, a cualquier hora. Y estos síntomas, cuando se presentan, obviamente empieza la persona a tener una dificultad para realizar las actividades que regularmente suele hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor si le gusta leer y estos síntomas aparecen, pues a lo mejor lee, su vista está leyendo, ¿no?, las palabras, pero su mente está asociado a otra situación, ¿no? Entonces, ¿cuántos a lo mejor universitarios les ha pasado que leen 3, 4 páginas, se paran y dicen, no entendí nada, ¿de qué trata? No lo sé, ¿no? Y regresan y vuelven a leerlo, pero no es porque tengan una dificultad en la inteligencia, en la memoria, en el razonamiento, no, sino es derivado de que estos síntomas de ansiedad ya están interviniendo en una actividad cotidiana como es la lectura y en su rendimiento escolar, ¿no? Y ahí del rendimiento escolar es un contexto donde podemos observarlo, pero también podemos observarlo en sus relaciones interpersonales con la pareja, con los amigos, con la familia, en el ejercicio, en el descanso y en otras actividades que comúnmente suele hacer, ¿no?, la persona. Porque en la ansiedad también encontramos alteraciones de sueño, ¿no? Así es, sí. ¿Qué sucede fisiológicamente, no? Cuando estamos expuestos a una situación amenazante de estrés, de ansiedad, el cuerpo humano va a liberar una sustancia que es el cortisol, y que el cortisol todos la generamos y que nos permite de alguna manera realizar nuestras actividades, ¿no? Pero cuando estamos ante una situación sumamente estresante o de ansiedad, estos niveles de cortisol aumentan. Cuando aumentan, ¿qué órganos va a afectar? El corazón, el hígado, el páncreas, compromete el sistema inmunológico. Entonces la persona pues es más susceptible con el paso del tiempo pues de poder adquirir otras enfermedades, ¿no? De hecho, por ejemplo, el cortisol está asociado con que eleva los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, pues por más cuantos jóvenes universitarios, hombres y mujeres, están enfocados muchas veces a tener un cuerpo sano, ¿no? Y realizan ejercicio porque dicen, quiero bajar de peso, ¿no? Porque en diciembre quiero ponerme X vestido en la fiesta de graduación, pero pues nada más no bajo de peso. Y a lo mejor no tiene que ver con la alimentación que llevamos o con la cantidad de ejercicio o el tipo de ejercicio que realicemos, sino más bien tiene que ver con los niveles de cortisol que estamos teniendo, ¿no? Por eso es que yo digo, yo no estoy gordo, lo que pasa es que vivo muy estresado, ¿no? Entonces, ahí yo soy el ejemplo vivo de eso, ¿no? Vivo en un estado de ansiedad, pero que puede deberse a eso, ¿no? Y eso es un ejemplo claro. Otra situación, personas que por ejemplo padecen constantemente de migraña o de insomnio, o que tienen alteraciones en el sistema gastrointestinal, ¿no? O arritmias cardíacas, caída de cabello, ¿no? Por ejemplo, otra situación, otro fenómeno que se presenta con el cortisol cuando estamos en estados de ansiedad es que empieza a desgastar el glucógeno, y el glucógeno pues es importante para la piel. Por eso una persona que vive en ansiedad le vemos el semblante que ha cambiado, ¿no? La piel más reseca, aparecen más las arrugas, se ve un poquito envejecida la persona, ¿no? Por este padecimiento que sigue teniendo. Ahora bien, ¿qué se necesita? Evitar sobre todo identificar cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento, ¿no? Regresamos al contexto universitario, muy frecuentemente está relacionado con el consumo de sustancias, ¿no? Que el alcohol, ¿no? Si revisamos los niveles de alcohol en los universitarios se disparan en los fines de semana, ¿no? Que pues ya después de todo la semana de exámenes, tareas, trabajos, clases y demás, o fin de curso, el universitario pues busca relajarse, y a través, por ejemplo, del alcohol. El alcohol pues es una sustancia depresora que sí, cuando la consume pues va a producir una sensación de relajación y que se va a sentir mejor y demás, pero
esto no es que sea beneficioso para su salud, sino que está de alguna manera, vamos a ponerlo así, también nuevamente estresando a su cuerpo, porque si viene de una semana pesada de estrés, trabajos finales, etcétera, fin de cursos, y el fin de semana se va al antro y se embriaga, pues ya no lo está estresando a su organismo de una manera cognitiva, sino ahora una de manera física, ¿no? Y entonces el sábado, el domingo que descansa, pues no solamente está agotado emocional y cognitivamente de la semana, sino también ahora físicamente, porque se fue de antro y consumió grandes cantidades de alcohol. Y llegamos nuevamente al lunes, ¿no? Y llegamos al lunes y otra vez, ¿no? Y como dice el dicho, la solución aparente, pues hay que aumentar la dosis. Pero si esta dosis pues no es algo saludable, pues al organismo le va a costar más y más recuperarse, ¿no? Por eso vemos en jóvenes que a lo mejor, por ejemplo, a nivel universitario, no tenían ansiedad, pero sí la universidad requiere de un esfuerzo, ¿no? Y todos los que hemos pasado por la universidad hemos pasado por periodos grandes de estrés, ¿no? Yo digo que no hay licenciaturas más fáciles que otras, ¿no? Todas tienen su grado de complejidad de acuerdo al área a la que nos estemos formando. Sin embargo, si nosotros recurrimos a estas estrategias, como es el consumo de sustancias, no procuramos la salud a partir del descanso, del ejercicio, autocuidado, ¿no? Las prácticas de autocuidado que tiene que ver, obviamente el paso por la universidad se vuelve más desgastante y más agobiante, ¿no? Bueno, pero también tenemos un escenario que tú comentas, que hay situaciones que están presentes, ¿no? Que son los exámenes, ¿no? Sí. Bonitos, a lo mejor ordinarios, semestrales, cada escuela, ¿no? A lo mejor funciona administrativamente de acuerdo a sus disposiciones, pero tenemos esas evaluaciones periódicas que bueno, que van a condicionar estos episodios, estas respuestas de ansiedad, y es algo que está presente ahí, tareas, proyectos. Ahora, a partir de la gestión, ¿qué puede hacer, ¿no? La persona universitaria como para poder también ir alimentando esas estrategias e ir de alguna manera pues afrontando estas situaciones? Claro. Yo creo que tiene que ver más como con el autoconocimiento, ¿no? No a todas las personas nos estresa y nos genera ansiedad lo mismo, ¿no? Habrá quien a lo mejor presentar una exposición frente a su grupo de clases es algo cotidiano y lo sabe manejar bien. Habrá quien por sus propias características de personal que a lo mejor es un poquito más retraído, se le dificulta trabajo hablar frente al público, o le genera miedo, ¿no? Estar frente a personas que le están observando y que se siente evaluado, lo va a vivir de otra manera, ¿no? Entonces sí tiene que ver con la identificación de a mí qué me genera estas emociones como el miedo, como el estrés, como la ansiedad, la angustia, ¿no? Porque de ahí vamos a ver que mis estrategias no van a ser las mismas, no pueden ser las mismas de Francisco que las mismas de Miriam, claro, ¿no? Y el contexto también, ¿no? Y exactamente, ¿no? Porque si aunque bien los dos estamos enfrentados a la misma situación, los dos no nos sentimos de la misma manera y por lo tanto mis estrategias no van a ser las mismas, ¿no? Primero. Segundo, identificar y que tiene que ver también con el autoconocimiento. Cuando estoy ante esta situación, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y qué estoy pensando? Son tres cosas que pareciera que es lo mismo, pero no. ¿Cómo me estoy sintiendo? Es empezar a nombrar esto que estoy sintiendo. Esto que siento se llama angustia, temor, sensación de vulnerabilidad. ¿Cómo se llama esto que me estoy sintiendo? Ahora, ¿cómo me estoy sintiendo? Tiene que ver con identificar sensaciones corporales, sensaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, yo identifico que cuando voy a tener un examen, pues me empiezan a sudar las manos, la boca se me pone seca, me empieza a dar dolor de cabeza, porque estas son señales de alerta que me están avisando que yo ya me estoy sintiendo de una manera y que puedo regular esas emociones, esas sensaciones físicas, ¿no? Y aquí me detengo un poquito. Cuando
cuando esas señales físicas empiezan a presentarse, algo que hoy podemos hacer y que lo tenemos al alcance de todos y los universitarios más que tienen más habilidades todavía que uno que ya es un poquito más contemporáneo, ¿no? ¿No? Los universidades y ahora más dominio de la inteligencia, la inteligencia artificial, pues son las técnicas de respiración, hoy lo que conocemos como el mindfulness o la atención plena, ¿no? Porque está comprobado, esto no es algo chamánico, ¿no? Está comprobado científicamente que cuando yo empiezo a sentir ansiedad, mi ritmo cardíaco se acelera, la presión arterial aumenta, el flujo sanguíneo al cerebro llega con mayor intensidad, pero la oxigenación disminuye y por lo tanto disminuye esta capacidad para el razonamiento y no me permite ver las cosas con claridad. Y empiezan a aparecer estos síntomas, estos pensamientos catastróficos. Si yo en el momento que identifico, vamos a suponer que voy a pasar a presentar, voy a tener una presentación frente a mi grupo y empiezo a notar que mi ritmo cardíaco aumenta, me están sudando las manos, la boca se me está poniendo seca, sin necesidad que yo me recueste en el suelo o que me salga del salón, puedo hacer alguna técnica de respiración estando yo ahí en el salón, que me va a ayudar a regular no solamente mi respiración, sino mi ritmo cardíaco, la presión arterial. Me voy a sentir no solamente más tranquilo y más relajado, sino posiblemente llegue a la actividad con un poco de mayor capacidad para tener presente lo que yo quiero decir y quiero dar a entender, ¿no? Y ahí estamos teniendo el control, el manejo sobre lo que estoy sintiendo. Y también lo que decía, lo que estoy pensando, cómo son mis pensamientos, ¿no? Si nos damos cuenta, todo el tiempo estamos pensando, desde que despertamos estamos pensando, ¿no? Hay algunos que dicen que se calcula que tenemos en un día entre 60,000, 70,000 pensamientos, y cómo son los pensamientos que tengo, y sobre todo, cómo son los pensamientos que tengo hacia mí mismo, ¿no? Cuando estoy ante una situación amenazante. Son pensamientos positivos que me llevan hacia la resolución, hacia la confianza, la seguridad personal de mis propios recursos, de mis capacidades, de mis habilidades, de mis conocimientos, o son pensamientos intrusivos donde estoy, no sé, no puedo, no lo voy a lograr, y que me lleva a la desvalidación de mis propios conocimientos que he tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y que eso es algo muy frecuente que nos suele suceder en la universidad, ¿no? ¿Cuántos nos hemos enfrentado a esta situación que entre más estudiamos, más sabemos que menos sabemos, pues, ¿no? Y a veces podemos dudar de nuestras propias capacidades. Entonces, haciendo como un breve resumen del autoconocimiento, creo que implica estos tres aspectos, ¿no? Conocer y nombrar qué es lo que siento, qué señales fisiológicas tengo y cómo puedo manejarlas estando en esa situación, y cómo son mis pensamientos, ¿no? Si yo aprendo a identificar, estoy en mayor probabilidad de manejarlo y de tener una situación bajo control, por muy amenazante o estresante que pueda llegar esto. Bueno, eso también nos lleva a que esta orientación, bueno, podemos tener una orientación muy general, creo que redes sociales, tú lo comentabas, ¿no? Así es. De hecho, también hay una tendencia hace algunas semanas que tú puedes platicar con la inteligencia artificial, y, ¿no? Y que te va a dar una respuesta hacia muchas cosas, sí, ¿no? Todo este tipo de situaciones pues obviamente están revolucionando hasta la forma en la que se brinda la atención, ¿no? Psicológica y psicoterapéutica. Pero el comentario va más en función de que, bueno, que al final estos tratamientos, cuando hablamos de un trastorno como tal, pues ya son particularizados. Sí. Cuando hablamos también de una persona que requiere apoyo para adecuación de estilo de vida, rutinas y demás, una orientación pero ya más personalizada, o sea, podemos encontrar, porque vamos a encontrar mucha información, ¿no? De qué puede, cómo funciona. Sin embargo, algo que es importante es cuando acercarte con una persona que conoce el tema, lo que hace es que particulariza, ¿no? Ese plan de tratamiento hacia, ¿no? Corto o mediano o largo plazo, desde el enfoque en el que se trabaje, pero está más centralizado tanto en la temática de la persona como en los recursos y el contexto de la persona. Claro. Sí, porque yo lo pondría, ahorita que lo mencionabas, yo lo pondría como
como el ejemplo de un iceberg, ¿no? El iceberg, pues este témpano de hielo, ¿no? Que está en medio del mar y que a lo lejos el barco identifica una punta, ¿no? Un témpano de hielo ahí que flota. Pero eso que flota no lo es todo. Debajo puede ser muchísimo más grande que la puntita que estamos viendo, si no preguntemos al Titanic. Sí, no, exactamente, si no preguntemos a tantas personas que se hundieron en el Titanic. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos viendo hablando del trastorno de ansiedad? Lo que estamos viendo es un trastorno, ¿no? Y es un conjunto de síntomas físicos, fisiológicos, cognitivos, comportamentales. Si nos vamos al punto de vista un poco reduccionista desde el área médica, dicen, el paciente llega con el psiquiatra y dice, sí, ¿no? Lo que tiene es un trastorno de ansiedad porque le sudan las manos, no puede dormir, pierde apetito y le da miedo salir y llegar a la escuela. Ok, ¿no? Pues va a sus ansiolíticos durante 3 meses, tómeselos y listo, ¿no? Estamos tratando de alguna manera lo que desde la área médica dicen, pues una enfermedad de la salud mental. Ok, sin embargo, no solamente, y sí es necesario en muchos casos, el apoyo de los fármacos, ¿no? Que no genera una dependencia, porque esa es otra de las creencias, ¿no? Es que no me los tomo porque me va a generar una adicción. Pues si no te los tomas adecuadamente como está prescrito en el tiempo que llevas y también le sumas la terapia psicológica, pues sí, puede ser generarse una tolerancia y una dependencia a esos fármacos por el mal uso, ¿no? No tanto porque el medicamento sea nocivo, porque tiene una función terapéutica. Sin embargo, ¿qué es importante? Que las personas se atiendan en cuanto a con un especialista de la salud mental, como somos los psicólogos, los psicoterapeutas, ¿no? Porque ahí vamos a conocer y vamos a explorar en el consultorio el contexto de dónde proviene esta persona. Y ahorita estaba pensándole en un joven universitario. A lo mejor identificamos que iba a hacer su presentación final de su proyecto y a media presentación se desmayó, ¿no? Tuvo una crisis, un ataque de pánico. Se paralizó, ¿no? pudo hablar. No pudo hablar, ¿no? Y dice, pues, ¿qué le pasó? Lo llevamos al servicio médico y dice, no, pues tuvo un ataque de pánico, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo ha tenido estos síntomas? No, pues trastorno de ansiedad, ok, está medicado. Pero me pongo a pensar, a lo mejor esta persona, ¿desde hace qué tiempo estos síntomas han empezado a aparecer? Y se han ido desarrollando y se han ido incrementando y se han ido cada vez haciendo más severos, ¿no? Y a lo mejor en consulta es un ejemplo. Encontramos que este joven hoy de 20 años universitario, pues resulta que proviene de un contexto familiar donde ha habido violencia. Y la violencia familiar genera ansiedad. Y a lo mejor cuando estaba en la secundaria, pues era gordito, y vivió bullying, ¿no? Y entonces él recuerda que cuando pasaba a poner la presentación sobre la historia de México, pues los compañeros se burlaban, decían cosas, etcétera, y también tiene que ver con este miedo, ¿no? Que está relacionado ahora. Entonces, no solamente es el contexto actual de la persona, ¿no? Sino cómo este trastorno, todos estos síntomas tienen un origen posiblemente en la adolescencia, algunas veces en la infancia, porque puede ser que este trastorno hoy fue diagnosticado a los 20, pero a lo mejor el adolescente, la persona lo tenía desde los 12, desde los 15, y tiene que ver con eventos muy puntuales que ha pasado a lo largo de su vida, ¿no? Y que tiene que tal vez atenderse en un contexto no solamente desde lo individual, sino a lo mejor en la pareja o desde un contexto familiar, porque le agregamos otro elemento, ¿no? A lo mejor viene de una familia donde ha habido violencia. Una secuela de la violencia es la ansiedad, la depresión. En la secundaria tenía sobrepeso, era gordito y vivió bullying. Y ahorita está en una relación de pareja donde se siente a lo mejor incomprendido, no escuchado, poco valorado, que siente que tiene que dar de más, ¿no? Para ser reconocido. Entonces, pues hablamos de aspectos que tiene que ver en la adolescencia, en la infancia
y un efecto y una situación estresante que lo condiciona a una situación de vulnerabilidad como es la pareja, que sumado pues es como si fuera un caldo de cultivo perfecto pues para que se desarrolle, ¿no? Uh-huh. Y que a veces si esta persona, vamos a pensarlo, consume, no sé, vamos a poner otra sustancia, marihuana, pues sí, aparentemente la marihuana entre comillas le ayuda a paliar esos efectos de la ansiedad. Pero lo único que es como si le pusiéramos un curita, ¿no? Pero no dejamos que cicatrice la herida, y cada vez que se cae el curita pues vuelve a estar la herida y cada vez es más grande y cada vez es más dolorosa y cada vez tarda más en sanar. Entonces con el paso del tiempo pues ahora no va a ser solamente la ansiedad, sino va a ser la dependencia a sustancias, ¿no? Y es como algo muy complejo que se va haciendo cada vez más grande, como una bola de nieve, ¿no? Que empieza con algo pequeño y termina siendo cada vez más grande. Y bueno, y lejos de esta función adaptativa, ¿no? Que tiene como, ¿no? De alguna manera, en respuesta a la ansiedad ante el contexto, ¿no? Se vuelve una cuestión más desadaptativa con todo este tipo de escenarios y que puede afectar también un tema que preocupa mucho al contexto universitario, que es el rendimiento escolar. Sí. Entonces ahí bueno, ya no solamente está implicando una exposición de clases, sino ya estamos en un escenario en donde hay una consecuencia un tanto más contundente, porque viene el tema de calificaciones y ese también, ¿no? Y las evaluaciones que se hacen como de las actividades. Entonces, ¿cómo afecta, no? Para como ir como también puntualizando de ese lado, ¿cómo afectará la ansiedad en estos términos así de intensidad, ¿no? De los que estamos platicando, al rendimiento escolar? Sí, pues tiene mucha relación, ¿no? ¿Cómo lo diría? El rendimiento escolar, pues sí, tiene que ver con los procesos de evaluación y las notas que se obtienen, ¿no? Sin embargo, hay muchos factores que influyen. Yo siempre parto del hecho de preguntar, ¿y es la carrera que quieres estudiar, no? ¿Cuántas personas a lo mejor están estudiando una carrera que no era su primera opción? O que ni la segunda ni la tercera, ni la tercera, ¿no? O que a lo mejor no querían estudiar y a lo mejor papá y mamá me obligaron a estudiar una carrera y pues bueno, estoy estudiando esta que entre comillas es fácil, ¿no? Dos, tiene que ver con los propios recursos personales que yo he ido adquiriendo o fortaleciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de recursos, tiene que ver un poco o mucho con la tolerancia a la frustración, ¿no? Ahorita que comentábamos esto de la inteligencia artificial, trae muchos beneficios, pero creo que también fomenta un poco la inmediatez, ¿no? Vivimos en un contexto social donde se promueve lo rápido, lo fácil. Sí, respuestas satisfactorias muy inmediatas. Exacto. Que van condicionando otros escenarios. Exacto, sí, muchos estímulos que fortalecen ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, es muy común los universitarios el uso de las redes sociales, ¿no? Donde la obtención de likes o la viralización de sus contenidos puede fortalecer una conducta más hacia lo social y no tanto hacia lo cognitivo que tiene que ver con la carrera, ¿no? También la capacidad de la organización de metas, la planificación, ¿no? Que tanto mis estudios como universitario están siendo una prioridad y que requiere, porque sí, digo, ahorita fin de semestre, ya viene la Guelaguetza, la feria del mezcal y demás, los lunes del cerro, y luego estamos aquí al lado, ¿no? Donde están las escaleras, pues puede ser muy atractivo, ¿no? Como esta parte de la diversión, la fiesta, y no digo que no, pero creo que tiene que haber un balance, un equilibrio, ¿no? Entre pues, la parte recreativa, social, ¿no? Donde desarrollo estas habilidades de comunicación y de interacción con otros, pero también el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, la responsabilidad, el compromiso que yo tengo que ponerle, o quiero más bien, más que tengo, ¿no? Porque el tengo, yo lo pienso que está más relacionado como a una obligación, o porque dicen que debo, o que tengo que, ¿no? Es el que yo quiero
realmente comprometerme con esto que estoy estudiando, porque esto va a permitirme no solamente ejercer una profesión y poner en práctica mis conocimientos que estoy adquiriendo y mis habilidades, sino también me va a permitir en un futuro tener un estilo de vida que tal vez yo quiero tener, pues, ¿no? Pero que es la base, son los cimientos a posterior, ¿no? Porque sí, después podré estudiar una especialidad, una maestría, etcétera. Sin embargo, la universidad son estos cimientos que me van a permitir tener una estructura hacia el futuro, ¿no? Y que sí, el universitario todavía está en este proceso, si lo vemos desde un punto de vista cognoscitivo, pues está en un proceso de maduración, ¿no? El cerebro termina de madurar entre los 22, 25, que muchos de nosotros a los 21, 22 apenas estamos, bueno, ya estamos terminando la universidad, ¿no? Pero que sí necesitamos fortalecer estas capacidades cognitivas, ¿no? Que nos permitan centrar estas capacidades para el rendimiento. Ahora, ¿qué factores pueden influir para que un universitario no pueda obtener el rendimiento o los resultados que ha previsto? Pues creo que tiene que ver con lo que decía hace rato, ¿no? La planificación de mis actividades, el compromiso, la responsabilidad, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, mi red de apoyo, ¿no? Como no solamente se trata de que yo estudie solo, sino también que me apoye de un grupo de amigos, de compañeros, donde podamos compartir estos conocimientos, porque habrá quienes se les facilite algunas materias y otras no tanto, ¿no? Pero tiene que ver con el reconocimiento de mis propias capacidades y también de mis propias limitaciones, ¿no? Y aquí otro factor importante que influye, pues son el contexto social, mis amigos, ¿no? Fuera de la universidad, y el factor de la familia, ¿no? Que también juega un papel bastante crucial, ¿no? En el sentido de las expectativas que a veces son depositadas en la familia respecto al universitario, ¿no? El que tiene que sacar 10 de calificación, ¿no? Hace algún tiempo conocí a una familia, tiene muchos años, ¿no? Donde la chica estudiaba en la universidad, sacó 9, pero bueno, el papá estaba sumamente molesto, ¿no? Porque ¿cómo es posible que 9, ¿no? Si nada más se dedica a estudiar. Muchas de las personas que nos escuchan morirían por un 9. Sí, ¿no? Exacto, sí. No, y digo, ya para el universitario... Pero son diferentes parámetros, ¿no? Exactamente, ¿no? Y vuelvo a lo que mencionaba hace rato. O sea, no hay carreras sencillas, pues, ¿no? O sea, muchos dicen, estudiar psicología es bien fácil, ¿no? Porque nada más escuchar a las personas, sí, pero tienes que leer filosofía, epistemología, saber de estadística, y es la parte oculta que no te dicen al inicio. Que no vas a ver números, pero sí vas a ver muchos números, ¿no? Metodología de la investigación, armar la hipótesis, justificación y todo este rollo. El que estudia Derecho, pues leyes, códigos, reglamentos, artículos, fracciones, el inciso A, B, C en su fracción no sé qué, ¿no? El ingeniero igual, lo mismo. El que está estudiando administración dirá uno, bueno, es que es muy sencillo, ¿no? Porque nada más se la pasa ahí cocinando y haciendo bebidas, ¿no? Pero también tiene que leer para saber de dónde se basa esta receta y por qué la mezcla de estos alimentos, ¿no? Y todas las carreras tienen su grado de complejidad, pero también creo que sí, las expectativas personales también, ¿no? Cuando uno está como en esta sobreexigencia de tengo que ser el mejor y tengo que sacar el 10, creo que nos olvidamos de realmente aprender, ¿no? Si bien sí, qué bonito se ve una boleta o a lo mejor mi certificado de materias al final donde primer semestre todas 10 o por ahí un 9, ¿no? Y se va a ver muy bien, pero creo que es también darle un valor, un significado al aprendizaje, pues, ¿no? Si bien el 10
nos habla de un aprovechamiento, ¿no? Nos habla directamente de un aprendizaje. Y con esto no quiero decir para las universidades que nos estén escuchando o que digan, papá, mamá, dijo el psicólogo que entonces un 7 también habla, ¿no? No vaya a ser pues justificación. Todo ¿no? es un recurso cuando tenemos un 6, un 5, un 7 por ahí. Sí, es un 7, pero es bien aprendido. No. Pero sí es un equilibrio, pues no es un balance entre mi calificación y otorgarle el valor, ¿no? O sea, otorgarle el valor no solamente mediático de la calificación, sino también que, bueno, cuando se arma un programa de estudios, ¿no? Pues hay ciertas materias que por eso las arman en semestres, ¿no? Y van teniendo seriación, porque vamos teniendo un aprendizaje desarrollado, ¿no? En función de la cantidad de semestres que son, pero que van precisamente en función de la respuesta que se espera, ¿no? En términos de aprendizaje para cada, ¿no? nivel que vamos como cursando. Entonces, no solamente es la cuestión cognitiva, sino son, bueno, al menos desde el área de psicología son otras habilidades también las que son importantes, pues, de alguna manera desarrollar, y lo mismo, como dices, otras carreras, cambiar entonces o modificar la manera en cómo percibimos, ¿no? El rendimiento académico también podría ser hasta una estrategia como para reducir la ansiedad que a veces provoca. Sí, claro, y un fenómeno muy frecuente que se presenta en la universidad es lo de la procrastinación, ¿no? Claro. Y la procrastinación, bueno, para mañana, ¿no? Sí, para mañana, o sea, es que es más placentero, ¿no? Y volvemos a los reforzadores deciden ser feliz por un día, con consecuencias de más días. De más días, sí, es que claro, que es más placentero. Quedarme hoy sábado en la mañana a ver, a maratonear una serie, ¿no? Donde veo 3-4 capítulos en un día, o leer 20 páginas de un libro. Es más placentero porque me da una inmediatez, ¿no? El estar en la cama o en el sillón de mi casa viendo una serie. Y sobre todo si hablo de una serie que está de moda y que todos hablan de esa y quiero verla, ¿no? Para no estar fuera de las conversaciones sociales. Y en cambio leer un libro, 20 páginas, que me lleva menos tiempo que le invierto a la serie, no me genera, o pensamos, no lo percibimos así que no socialmente. Puedes generar, ¿no? Exacto, que no, pero tiene que ver con mis propias expectativas personales hacia el estudio, porque si yo postergo hoy por pasarme el maratón o ver el partido de fútbol o irme a la feria del mezcal con mis amigos y lo dejo para después, pues sí, el domingo en la noche que voy a tener que estar haciendo mi síntesis o mi proyecto, pues lo voy a hacer de manera rápida, no voy a poder dormir, me voy a estresar, voy a estar angustiado, mañana en la presentación no voy a saber qué es lo qué es lo que tengo que decir, ¿no? Porque no estudié lo suficiente y me voy a estar exponiendo a una situación amenazante, estresante, que me va a generar ansiedad, cuando lo pude haber manejado de otra manera, lo pude haber evitado. Hay situaciones en la vida que tal vez no podemos manejar, ¿no? A lo mejor un accidente, una enfermedad, eso se escapa de nuestras manos, pero hay cosas como por ejemplo que tiene que ver con el rendimiento académico, que sí está en nuestras manos, que sí está en nuestra responsabilidad. Que depende de la organización, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo de esta organización, del autoconocimiento, de estas cosas que estamos como conversando en este momento, y bueno, y sobre todo de solicitar apoyo también en cuando comencemos a hacer la detección de lo que estamos cursando. También otra de las cosas que yo estoy escuchando y que me parece muy valiosa es que todo esto de la ansiedad también está asociado a nuestras creencias y a las experiencias, ¿no? Entonces, también, ¿no? Ahí hay un campo enorme, ¿no? Como para poder trabajar desde nuestras creencias y cómo estamos también integrando las experiencias en relación con lo académico, pues, ¿no? Y cómo es que llega a ser un 9, ¿no? Un miedo terrible, ¿no? Cuando a lo mejor para otras personas, ¿no? O cualquier otra calificación, ¿no? Pero significa algo diferente. Sí, claro, sí, y esto tiene que ver con nuestra propia historia de vida, ¿no? Me acuerdo hace algunos años platicaba con una amiga y decía, es que mi hija tiene que sacar 10, ¿no? Le digo, ¿y para qué? Pues es que ¿qué van a decir de mí las mamás, ¿no? O los maestros, que yo no estoy al pendiente.
Pues sí, pero es más la expectativa que a veces tienen los propios padres hacia el rendimiento de los hijos, ¿no? El papá, la mamá es el que quiere que su hijo salga en la escolta, en el cuadro de honor, que le den un reconocimiento, etcétera. Y a lo mejor al alumno, alumna, pues sí quiere sacar buenas calificaciones, pero no está interesado en la perfección, ¿no? Y esas creencias pues se van construyendo a partir de los primeros años en el contexto inmediato que es la propia familia, ¿no? Y también otras creencias, hablando del rendimiento académico, cómo nuestros propios padres le han dado valor al estudio, ¿no? Hay papás, desafortunadamente, pienso yo, que es como con que terminas una carrera, ¿no? Total, a veces lo podemos percibir como una manera muy trágica, ¿no? No hay trabajo, no tiene caso que estudies una carrera. No te dijeron eso antes de estudiar psicología. ¿No? ¿Para qué estudias eso? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo me acuerdo, alguna amiga hace muchos años platicaba con ella, ¿no? Y me decía, ¿por qué estudiaste contabilidad? ¿Te gusta? No, no me gusta. Cosas. Sí, ¿no? Pero yo quería estudiar para maestra de preescolar, pero mi papá me dijo, no, tú te vas a morir de hambre, mejor estudia algo que te deje dinero. Y a veces las personas, o el universitario a veces elige ciertas carreras por el estatus social, por lo... Pero no son su meta, ¿no? No, por la percepción de los ingresos que puede tener, ¿no? Por lo que la gente puede darle como cierto reconocimiento, cuando yo creo que es más importante identificar la identidad de la propia persona, ¿no? Y, o sea, es un estilo de vida, es como el que corre, pues, ¿no? El que corre, yo veo muchas personas que corren, ¿no? Por ejemplo, aquí en Oaxaca, y no porque quieren tener un reconocimiento o ganar los maratones o las carreras, ¿no? Sino porque se conciben como personas que les gusta correr, no importa que lleguen en el lugar 20 o 100, ¿no? O 200, no importa. Y aquí también cuando estudiamos una licenciatura, una ingeniería, creo que tiene que ver con cómo yo me percibo, cuál quiero que sea mi estilo de vida, a qué es a lo que me quiero dedicar, y producto de ello podemos encontrar una mayor satisfacción, un mayor interés hacia lo que hacemos, nos puede llegar a apasionar esto que realizamos, y va a redituar obviamente en la calidad del trabajo, y muy posiblemente también hay una mayor probabilidad que nos acerque hacia los ingresos que podamos ir percibiendo, ¿no? Claro, pero bueno, son como situaciones, ¿no?, que platicábamos, sí, que son particulares, que podemos a lo mejor tener estrategias, ¿no?, que son más genéricas, ¿no?, preventivas, ¿no?, o interventivas, que pueden funcionar de lo que tomamos como del medio, de las mismas recomendaciones que, ¿no?, a veces en estos espacios, ¿no?, en espacios como este se pueden brindar. Sin embargo, ¿no?, la particularización, ¿no?, de un tratamiento, o la particularización, a lo mejor no propiamente, ¿no?, de una cuestión psicoterapéutica, sino nada más de una adecuación de un programa más de tipo psicoeducativo, pues va a ser muchísimo más, a lo mejor en beneficio de la persona, si es más personalizado, ¿no?, para poder también particularizar con el contexto, con los factores, con todos los elementos que hay alrededor. Pero ¿sabes qué? Otra cosa importante, aparte de las creencias y la experiencia, es para lo que a la persona le hace sentido, es decir, lo significativo que puede ser para la persona, y que de esa manera su implicación dentro del proceso es diferente. ¿Cómo ves? Así es, sí. Precisamente, y qué bueno que lo mencionas, Miriam, no todas las personas van a tener ansiedad, ¿no? Hay diferentes grados de ansiedad, ¿no? La ansiedad mínima, leve, moderada, severa. No todas las personas van a requerir ir con un psiquiatra. No todas las personas necesitarán estar medicadas. Algunas tendrán necesidad de, a lo mejor, un servicio de psicopedagogía, de consejería, de terapia individual, o a lo mejor de terapia familiar, ¿no? Hay procesos hoy en día que son más breves, ¿no? Otros que tienen unas propuestas un poquito más a mediano o a largo plazo. Y sí, también creo que es como la base, ¿cuál sería, no? El fomentar como estilos de vida saludable, ¿no? Es un equilibrio en la persona de mediar lo personal, lo académico, lo familiar, lo social,
pero mucho creo que tiene que ver con lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Las prácticas de autocuidado, pues, ¿no? Lo que consumo, no solamente en términos de alimentos, el ejercicio que realizo, lo que consumo en redes sociales, los amigos que tengo, los intereses que tenemos en común, mis redes de apoyo, ¿no? Mis amigos, la pareja, la familia, el esparcimiento, el ocio, la meditación incluso, ¿no? Y la meditación, siempre les digo, la meditación no es de que me voy a vestir de blanco, voy a andar descalzo con mis rastas, no me voy a bañar una semana y siempre voy a andar en posición de loto, ¿no? No, ese es como un estereotipo que a veces se tiene. La meditación implica muy básicamente que a lo mejor yo llegue, me descalce y a lo mejor pongo los pies sobre una alfombra, me siento 5 o 10 minutos y trato de poner en calma, en silencio, apagar mis pensamientos y hacer contacto solamente cómo me estoy sintiendo con mi respiración, sí, cómo me siento, si estoy cansado, si estoy tranquilo, ¿no? Yo le llamaría como ponerle calma a mi cerebro, ¿no? A todas esas ideas, ¿no? Salgo a la calle y escucho un sinfín de ruidos, el celular, etcétera, ¿no? Y es estar en contacto 5 o 10 minutos al día conmigo mismo, ¿no? Y creo que si todos hiciéramos un poquito de esta práctica todos los días, nos ayudaría a manejar más, de una manera más positiva, el estrés, sentirnos menos agobiados, menos estresados, darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, reconocer mis propias emociones. Hoy en día creo que necesitamos sensibilizarnos más. Paradójicamente, yo creo, ¿no? Cada día estos espacios, ¿no? Como este programa de Mente y Conexión y muchos otros espacios, incluso en las mismas redes sociales se fomenta y se habla más de cerca de la salud mental, de la expresión de las emociones, pero en la práctica cotidiana creo que estamos cada vez más desconectados, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando a veces veo parejas o veo grupos de amigos que van a comer o van a cenar y están con el celular y digo, si estuviera la música a volumen alto, pues no podemos hablar y tenemos que gritarnos, ¿no? Pero parejas donde a veces van a comer o están en una cafetería y están en el celular, digo, están conectados, pero a la vez están desconectados, ¿no? Y cuántos de nosotros a lo mejor estamos desconectados de nosotros mismos, de lo que estamos sintiendo, de qué es lo que queremos, de qué es lo que estamos pensando, y que a lo mejor, pues sí, cuando nos dicen, pues tienes un trastorno de ansiedad, tampoco nos podemos hacemos una pausa y decir, a ver, esto cómo fue que fue construyéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Porque vuelvo a insistir en esto de inmediato, ok, tengo esto y cómo se cura, ¿no? Y si un medicamento va a hacer que más rápido, adelante, ¿no? O si vamos a consulta, también es como, deme soluciones rápidas. Dígame, e inmediatas. ¿Cuántas sesiones estoy fuera de esto, no? Quiero que ustedes me hagan una evaluación y como cuántas, ¿será necesario 3 o 5? Claro. Y digo, tampoco tenemos los psicólogos, los terapeutas un libro mágico, ¿no? Si bien hay programas, hay metodologías que nos dicen, ¿no? En esta sesión se puede trabajar esto y esto, estimado, eso, ¿no? Pero no es como, exacto, paso 1, paso 2, paso 3, se cumplieron las 10, la damos de alta, señor, y váyase, ¿no? Porque todas las personas tenemos una individualidad muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente, y creo que los procesos tienen que ser individuales, todos hemos vivido, provenimos de familias diferentes, con creencias diferentes, de un contexto social diferente, expectativas diferentes. Tú puedes tener la misma edad, 25 años seguramente, sí, claro. Sí. Los dos tenemos 25, pero a lo mejor tú estás casada y yo estoy soltero, a lo mejor tú tienes 2 hijos, yo estoy casado y tengo un hijo, a lo mejor tus papás tienen 50 años, mis papás tienen 80, es decir, son variables que hay que ir considerando
en lo particular, y sobre todo cuando estamos en un espacio de terapia, pues también mucho más, ¿no? Sí, claro, y bueno, y desde ahí, ¿no? Es que van a lo mejor ya ir encaminadas estas estrategias, ¿no? El plan de tratamiento, esta orientación, ¿no? Que podemos llegar a tener. Y bueno, también dentro de los espacios de las universidades ya se cuenta con este primer contacto, ¿no? Que no solamente para estos temas de salud mental, sino también para nuestra cuestión de atención de adicciones y otros temas, que eso también esas detecciones, comentábamos en alguna otra emisión, esas detecciones son bien importantes porque la oportunidad, ¿no? De poder hacer precisamente esta intervención cambia, ¿no? O tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? Su desarrollo en lo futuro, ¿no? Y también, bueno, mucho del objetivo de este programa es precisamente acercar la información, ¿no? A las personas que forman parte del contexto universitario y que, bueno, podamos también tomar decisiones a partir de ahí. Hoy nos centralizamos o nos hemos focalizado mucho en el tema del estudiante o de la estudiante. Sin embargo, bueno, vamos a encontrar también ansiedad, y haciéndolo un poquito más extensivo, ¿no? En personal administrativo, ¿no? También en la docencia, ¿no? En otras figuras que hay dentro de la universidad, que podemos también precisamente tener una expresión de la ansiedad y que seguimos parte siendo de la comunidad. Así es. Sí, de hecho, la ansiedad, así como mencionábamos hace rato, no tiene días, ni horarios, ni fecha en el calendario, tampoco distingue género, raza, condición social, económica, política, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, ¿no? O sea, hay niños que tienen trastorno de ansiedad, personas adultas que tienen trastorno de ansiedad, hay enfermedades incluso que están asociadas con la ansiedad, ¿no? Ciertas condiciones. Y es un padecimiento, se habla que a nivel mundial, por ejemplo, 85% de la población padecemos algunos síntomas de ansiedad o un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, que lo hemos normalizado y que lo hacemos común, ¿no? De lo que mencionábamos, me duele la cabeza, sí, es que tengo muchos problemas, ¿no? Pero pues me tomo una pastilla y ya, pues, ¿no? O me salgo y me fumo el cigarrito y ya con eso, ¿no? Sí, una cosa es minimizarlo y otra cosa es reconocerlo, que me está sucediendo, pues, ¿no? Y sí, hablando del contexto universitario, a toda la plantilla también docente, trabajadora administrativa, de mantenimiento, es también susceptible. De hecho, no hay trabajo que no sea susceptible de que en algún momento de la vida podamos tener este padecimiento, ¿no? Y si bien la palabra trastorno muchas veces se escucha como algo grave, ¿no? Cuando nos dicen es que usted tiene un trastorno de ansiedad, híjole, creo que es algo grave, desahuciado, ¿no? Que a veces nos colocamos ese rótulo, etiqueta. Pero no, trastorno se habla porque es un conjunto de malestares que está trastornando, afectando la salud de la persona, ¿no? En sus contextos, ¿no? Personal, familiar, social, escolar y demás. Pero y es sensibilizar a la población de identificar estos padecimientos, buscar el apoyo profesional, darse cuenta que a todos nos puede suceder, no es una cuestión de que yo no sea capaz o no esté siendo suficiente o que yo tengo que poder por mí mismo, no, sino es algo común, es algo esperado para cualquier persona y que afortunadamente hoy existen cada vez más recursos, ¿no? Instituciones de salud pública, la Secretaría de Salud, personal especializado que trabaja de manera particular. Entonces hoy la salud mental, afortunadamente digo, todavía no tenemos posibilidades de más psicólogos, ¿no? Más especialistas en la población, porque nunca va a ser suficiente, ¿no? En ese sentido, cada vez hay mayor demanda. Sin embargo, creo que hoy hay mayor cantidad de personal que se ha formado para brindar estos servicios y cada vez también la población está más sensibilizada ante temáticas que tienen que ver con la salud mental y cada vez se acerca más, ¿no? Cada vez hay menos este estigma de que las personas locas o los que no pueden o los débiles son los únicos que van a terapia, ¿no? Y afortunadamente cada vez van más las personas, cada vez van más también los hombres, ¿no? Que eso es un tema bastante importante, sí, claro, ¿no? Porque antes era como mujeres eran las psicólogas o las terapeutas, ¿no? Hoy cada vez habemos más hombres. Exactamente, ¿no? Hoy cada vez habemos más hombres.
Hoy en consulta, antes las mujeres eran la mayor cantidad de consultantes, hoy también hay muchos hombres, varones que asisten a terapia, ¿no? Y a veces no necesariamente por una problemática, a veces por esta parte del crecimiento personal y deseo de conocerse y de ir mejorando como persona. Y eso es muy padre, pues, ¿no? Porque se han ido haciendo como más normal el procurar la salud mental y atenderse, ¿no? A tiempo, sobre todo, cuando se puede prevenir. Y cuando no, pues atenderse. Sí, claro, y estos acercamientos, ¿no? Digo, al final, cada uno de los temas que hemos abordado acá nos da como para muchísimo, ¿no? En cuestión del desarrollo. Y de la ansiedad es un tema bastante interesante porque de una o de otra manera y en algún momento, ¿no? Ya sea de primer semestre, ¿no? De segundo semestre, ¿no? O semestres mucho más avanzados, pudo haber ido el curso o de un episodio o de una reacción de ansiedad, o a lo mejor ya, como no comentabas hace un momento, expresiones que son más limitantes en el tema de la ansiedad, y que bueno, la persona al no saber qué le sucede, ¿no? Pues también se limita la posibilidad de tener un apoyo, ¿no? Entonces, el conocer todos esos elementos, criterios, queramos, bueno, desde la psicología o desde la cuestión diagnóstica damos criterios, pero se llama bien esta cuestión de signos, síntomas y más que sucede, pues nos da la oportunidad precisamente de llegar más allá de una etiqueta, de poder nombrar aquello que sucede y ver qué decisiones o qué situaciones se toman a partir de esto que estamos nombrando, más allá de un diagnóstico, ¿no? Estigmatizado, es saber a partir de dónde van a ser los siguientes pasos y lo que va a adecuar también para la persona, ¿no? Yo siempre he comentado, bueno, a veces no todos los terapeutas somos para todas las personas, ni todos los tratamientos, ¿no? Entonces, el encontrar la persona también con la que pueda haber, ¿no? Ese trabajo, para esa atención, pues es importante, ¿no? Y que a partir de eso, bueno, pues se puedan observar también estos cambios que nos van a llevar precisamente a la disminución de esos malestares. Bueno, pues ya casi vamos haciendo el cierre de nuestra emisión del día de hoy, ¿no? Y bueno, Francisco, ¿cuáles serían como tus comentarios en relación finales, ¿no? Que pudieras como compartir con la población universitaria, ¿no? Que nos escucha en este momento. Claro, sí, yo lo mencionaría como en 3 aspectos, ¿no? Por una parte, y que lo mencionabas ahorita, todos en la universidad hemos pasado por algún, vamos a llamarlo así, cuadro de ansiedad, es muy común, ¿no? Frecuente por la exigencia que requiere, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que cada uno de nosotros identificamos como las estrategias que estamos haciendo y también, ¿por qué no hacernos acompañar, ¿no? En las universidades hay luego el departamento de psicopedagogía o psicología, ¿no? Y que si bien a lo mejor no se puede llevar todo el proceso, pero pueden canalizar, ¿no? A algunas instituciones o dependencias. 2, el hecho de también validar esto que estoy sintiendo, ¿no? Reconocerlo y también reconocer que necesito ayuda. A veces no tiene que ver con que no sea capaz, sino más bien que necesito un acompañamiento para ser más llevadero, mejor, o transicionar por esta etapa de una mejor manera, ¿no? Sin menos dolor o sin menos sufrimiento, ¿no? Y 3, pues bueno, seguirles haciendo la invitación para que estén presentes y escuchen este programa tan importante que aborda muchos temas de interés, no solamente para el contexto universitario, sino todas aquellas personas que también nos escuchan. Bueno, y bueno, quienes te escucharon el día de hoy, creo que algo muy importante también es cómo nos escuchan las personas, ¿no? Entonces, si alguien de alguna manera quiere hacer el contacto contigo, ¿cómo puede tener acceso a esta cuestión de tus redes sociales y les puedes compartir? Sí, claro. Bueno, yo soy miembro también de la comunidad IPSICA. Estamos en Mártires de Chicago, número 207. En mi caso muy personal, pueden contactarme ahí al número del consultorio, que es el 951-581-2635.
¿no? Y ahí igual pueden solicitar mi número particular y con mucho gusto se los proporcionan y ya podemos agendar una cita, ¿no? Y bueno, de manera institucional pues también trabajo para lo que son los centros de integración juvenil, que ahí básicamente atendemos situaciones de salud mental y consumo de sustancias. Bueno, que también es muy amplio, ¿no? El trabajo que se realiza, que se realiza ahí. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, dentro de todo esto que hacemos, ¿no? En la parte de la difusión y demás, bueno, tú decías, ¿no? Hacer la invitación también, ¿no? Para que nos sigan escuchando en los siguientes programas de Mente, Aula y Conexión. Y también, bueno, que nos sigan en estos podcasts que tenemos también aquí con Vasconcelos Radio, ¿no? Que es Psicología para la Vida Diaria, que esperamos que nos puedas también visitar en alguno de los clips que tenemos por ahí, que los horarios puedan como, ¿no? Pues favorecernos, ¿no? La intención es precisamente esa, pues, ¿no? Que acercar la información a las personas que están, ¿no? En el contexto, en este caso, bueno, universitario, pero también más allá, ¿no? De que nos hace también esta maravilla de las redes sociales de poder llegar y que, bueno, a partir de ello, cuando tengamos como estas nuevas informaciones, ¿no? Acerca de algunos temas que desarrollamos acá, pero sobre todo la oportunidad de la atención y bueno, como decías, ¿no? Ir fortaleciendo también, ¿no? Esta difusión que ejerce la comunidad IPSICA en estos temas psicoeducativos. Bueno, hace rato ya comentabas la dirección, que estamos en Martínez de Chicago 207, ahí muy cerca, ¿no? De la zona norte, y bueno, ¿no? Con una serie de especialistas que ya han conocido a través de estos espacios, que bueno, esperamos que también pues puedan hacer el contacto también desde nuestras redes sociales y continuar también como con la difusión de esta información, acercarnos sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios que pueda haber también en relación de estos temas y bueno, y también, ¿no? Comentar esta posibilidad de que existan otros temas, ¿no? Que sean de su interés. Y bueno, como siempre, ¿no? Ya casi llegando al cierre, agradecer, ¿no? Como todas las ocasiones, pues la participación, la colaboración y siempre, ¿no? Aquí en nuestro Master Control, ¿no? Miguel, que es el que precisamente hace posible que podamos llegar con toda esta información con ustedes. Y bueno, pues no me queda más que darte las gracias, Francisco, por haber participado el día de hoy y tener este espacio, ¿no? Para poder conversar acerca de la ansiedad, ¿no? En ese contexto universitario. Y bueno, pues yo les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente emisión de Mente, Aula y Conexión. Muchas gracias. Mente y Aula en Conexión.